Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 26 de febrero de 2018 y esto es La Contracrónica. Después de 12 años de calma, las aguas de la política boliviana vuelven a agitarse. ¿Quién nos lo iba a decir a nosotros hace solo un par de años, cuando Evo Morales se hizo reelegir? Bueno, la reeligió el pueblo boliviano, tampoco es que se hiciese reelegir, pero revalidó su mandato, su tercer mandato. Los años del presidente de Bolivia, de Evo Morales, no tocan a su fin, al menos todavía, pero el presidente se diría que no quiere que se acabe nunca. De hecho, si pudiese hacer un pacto con el diablo para vivir por siempre, estoy convencido que lo suscribiría sin el más mínimo problema. Morales ha decidido atornillarse al poder y para hacerlo está dispuesto a pasar por encima de la Constitución, y no de una Constitución cualquiera, sino de la Constitución que él mismo trajo hace solo 9 años. Es una Constitución que no ha heredado, una Constitución que él se encargó de que una asamblea, al efecto, una asamblea constituyente, crease a mayor gloria suya y de su propio partido. Pero claro, el Evo Morales de 2018, es decir, de nuestros pecadores días, ya no es el Evo Morales del año 2006. Y el socialismo del siglo XXI, que él encarna mejor que nadie en Bolivia y que en aquel entonces, en 2006, enarbolaba, hoy está, digamos, y diciéndolo así de una manera un tanto voluntariosa y benigna, está desgastado y en las últimas. Y además se retira en todos los frentes, incluyendo, por supuesto, a Venezuela. Pero Morales, como Nicolás Maduro, no piensa en retirarse, por lo menos en las próximas elecciones. Quiere quedarse ahí para siempre, cueste lo que cueste, aunque el coste sea tan alto como la democracia en Bolivia. Hace solo unos días, menos de una semana, me llegó este mensaje que es de Álvaro, que es un emigrante boliviano en Chile, y me pedía lo siguiente. Me gustaría, si es que podrías hablar de mi país. Sé que mi país no es muy relevante, que digamos, en la política ni en la economía, pero me gustaría que hables sobre Bolivia y el intento de la repostulación de Evo Morales, porque debe apernarse en el poder. Ya que hoy es 21 de febrero, no sé qué hora será en España, donde hace 2 años los bolivianos en un referéndum le dijimos no a la modificación de la Constitución política del Estado, y bueno, y el presidente quiere pasarse por encima. Bueno, chao, chao, cuídate. Tu país, Álvaro, no solo es importante, sino que es tan importante como el que más. Pero como supongo que ya sabrás, soy periodista y como tal soy esclavo de la actualidad, de lo que pasa, de las cosas que están pasando. Y Bolivia es un país muy tranquilo, afortunadamente para los bolivianos, o ha sido un país muy tranquilo por lo menos en los últimos años, donde si pasaban asuntos eran asuntos menores de orden local, que no se pueden llevar a un programa que escuchamos gente de tantos países, bueno, yo no, más que escucharlo, bueno, lo escucho mientras lo hago, pero que escucha gente de tantos países como es La Contracrónica. Eso sí, los años de paz parece ser que empiezan a acabarse, porque Evo Morales se ha empeñado en que hablemos todos una vez más de él. Hace unos años sí que se hablaba mucho de él, así que después de estar, y de que no eres el primero que me lo pide, pero sí eres el que me has tocado el alma, sinceramente te lo digo, así que me lo he estudiado. He estado el pasado fin de semana leyendo mucho sobre Bolivia y sobre el proyecto de Evo Morales y el desafuero que quiere perpetrar. Así que hoy empiezo la semana, día lunes, 26 de febrero, voy a hablar de Bolivia. ¡Viva mi patria Bolivia! Una gran nación, por ella doy mi vida. Los que tengáis buena memoria y sobre todo los que tengáis edad, os acordaréis de cuando ganó Evo Morales las primeras elecciones. De hecho, el mes pasado, en el mes de enero, que fue el día 22, Evo Morales cumplió su 12º aniversario al frente de la presidencia de Bolivia. Llegó en el año 2006, en pleno auge del chavismo, cuando en aquel entonces, recordadlo, el socialismo del siglo XXI parecía que se iba a comer América y que si le dejaban se iba a comer el mundo entero. Yo, que ya me dedicaba en aquel entonces al periodismo y llevaba ya unos cuantos años dedicado a eso, recuerdo que vine a hacer el proyecto bolivariano,
Y en el año 2006 estaba en su momento álgido. Sí, entre 2006 y 2008 aproximadamente es cuando aquello era imparable, o se presumía imparable. El presidente de Venezuela era un tipo muy decidido, muy echado para adelante, además tenía dinero para financiarlo, muchísimo petróleo, y estaba cooptando una serie de países ricos en materias primas, como eran la propia Bolivia o Ecuador. Y lo intentó con México, pero no lo consiguió. Yo creo que ahí es donde empieza a fracasar. El primer gran fracaso que obtiene el socialismo del siglo XXI fue México, cuando no consigue que AMLO se haga con la presidencia de aquel país, que es por lo demás el más poblado de todos los de habla hispana. A partir de ahí la cosa ya empezó a ir hacia abajo y a partir del año 2010 la pendiente se intensificó. Luego en 2013, como bien sabemos, Hugo Chávez murió y desde entonces ya van cuesta abajo y sin frenos. Bien, volviendo a Bolivia y volviendo a Evo Morales, 12 años después, el hecho es que de lo que quedaba del moralismo queda bastante menos. Es decir, en aquel momento todo parecía posible y hoy ya no todo parece posible. Los bolivianos, o muchos bolivianos, le han plantado cara y le están diciendo directamente que no quieren que siga gobernando. Y no es que se lo hayan dicho ahora, que se lo dijeron ya en el año 2016. Morales, nada más llegar al poder, en aquel entonces, en enero de 2006, ejecutó el Manual del Perfecto Mandatario Bolivariano. Lo ejecutó además a la perfección. En 2008, solo 2 años después de haber llegado al poder, convocó un referéndum revocatorio, el mismo que había convocado Chávez en 2004, y lo ganó cómodamente. Es decir, si no me queréis, por favor, sacadme, o que si no me quieren, sáquenme de aquí. Los bolivianos, que estaban todavía en esa fase de luna de miel, de cuando un presidente acaba de ser elegido, y más estos presidentes que tienen esa verborrea inagotable, los presidentes bolivarianos le dejaron en el poder. Bien, ya de paso, además, en este referéndum revocatorio del año 2008 se quitó a algunos opositores de en medio porque el revocatorio en sí afectaba también a los prefectos departamentales. Entonces, era una manera de atarse bien al poder y quitarse unos cuantos enemigos o adversarios o gente incómoda que podría complicarle el día de mañana. Una vez confirmado en el poder, se metió a fondo en la elaboración de una constitución nueva. Eso es lo siguiente que hizo, como había hecho Chávez. Aunque Chávez primero empezó por la Constitución y luego fue al revocatorio, lo que hizo Morales fue invertir los términos, por una cuestión de pura necesidad y de oportunidad política. Lo que hizo con esta nueva Constitución fue pasarla por las urnas, la sometió a un plebiscito en el año 2009, en enero de 2009, y a finales de ese año hubo elecciones generales. Las elecciones en Bolivia son tanto para el Congreso, el Parlamento, como para el presidente y el vicepresidente. Esas las volvió a ganar sin ningún problema. Todavía la luna de miel duraba además con fuerza. La Constitución, la de 2009 estoy hablando, estipulaba que el presidente solo podía encadenar 2 mandatos. Pero Morales se presentó a las siguientes elecciones, a las de 2014. En principio debería haber dejado de ser presidente en 2014, pues cuando se cumplían 2 mandatos. Pero se presentó arguyendo que el primer mandato, es decir, el que va de 2006 a 2009, no contaba porque había tenido lugar ese mandato antes de la aprobación de la nueva Constitución. Todos más o menos asumieron que, en parte era cierto, había algo de trampa en el tema, pero hay que entender que los políticos están para mandar y van a aprovechar cualquier resquicio que les permita la legislación para permanecer en el cargo, y eso sí que era un resquicio, es decir, era un asunto interpretable y podía ser interpretado perfectamente a su favor, cosa que es la que sucedió. Bien, en estas elecciones de 2014, Morales volvió a ganar, además con cierta autoridad, con un 61% de los votos, aunque algo menos que en el año 2009. Cuando había ganado con más de un 64% de los votos. La oposición se dolió y se quejó, obviamente, pero a pesar de ello se las veía muy felices. Pensaban que, esta va a ser la última vez que Evo Morales gobierne, porque no puede hacerlo, porque su propia Constitución se lo impide, va a ser su último mandato. Pero no, el año pasado Morales anunció que se presentaría otra vez. Pues preguntaréis que ¿por qué? Si no podía, si él mismo había hecho una Constitución que impedía eso. Bueno, pues porque sí, no hay que darle muchas más vueltas. Morales ha dicho en más de una ocasión que, y estas son palabras textuales suyas, este proceso político es un camino sin retorno.
Con eso yo creo que ya está dicho todo. Tiene otra frase famosa que dice que hemos llegado para quedarnos toda la vida. En fin, cuando el presidente de un país te viene ya con estas, no hace falta que hiles mucho más fino. Él ya hila grueso por ti. Entonces, las respuestas están en sus propias contestaciones a ciertas preguntas. Primero intentó hacerlo al modo bolivariano, lo de quedarse. Es decir, con un referéndum que se celebró hace 2 años, justo en febrero del año 2016, referéndum para cambiar ese artículo concreto de la Constitución. Fue una consulta encaminada a que los bolivianos autorizasen al gobierno a cambiar el artículo 168 de la Constitución del... Bueno, ahora se llama, iba a decir, de la República de Bolivia, pero creo que le cambió el nombre. Ahora se llama Estado Plurinacional de Bolivia, que ya es mala leche, con lo bonito que quedaba República de Bolivia. Llamarle Estado Plurinacional, no se sabe muy bien lo que es eso, pero bueno, sigue siendo, por supuesto, una república. La cuestión es que había que cambiar ese artículo, el 168, pero los bolivianos dijeron que no. Lo hicieron por un margen ajustado, es cierto, pero dijeron que no. Y en la democracia, ya sabéis, gana el que tiene un voto de más, 50 más 1, la mitad más 1, ¿no? Es decir, que rechazaban la reelección indefinida, en una palabra. Yo recuerdo aquel referéndum, sí, fue hace justo 2 años, y recuerdo haberlo comentado en la radio. De hecho, que bueno, que el moralismo ya tenía fecha de caducidad, si mal no recuerdo, es lo que opiné yo entonces. Y lo que vendría a demostrar es que no conocía del todo a este personaje. Es decir, que no estaba ni lejos, vamos, ni remotamente lejos de terminar, que Morales iba a buscarse el modo de seguir gobernando. Por otro lado, también cabía imaginárselo, todo hay que decirlo, ¿eh? Es decir, perdió este referéndum contra pronóstico y contra su voluntad, pero se lo iba a tomar como un simple contratiempo. El famoso por ahora de Hugo Chávez, del año 1992, de cuando dio aquí el golpe de Estado, es no voy a gobernar por ahora. Bueno, pues Evo Morales vino a decir, bien, no voy a poder ser reelegido por ahora. Esto es lo que vino a decir hace 2 años. A partir de ahí debió encargar a sus servicios jurídicos y políticos y a sus múltiples asesores, algunos, como no, inevitablemente de origen español, que le preparasen distintas soluciones para salir de este entuerto. Es decir, que buscasen el modo de que él pudiese ser reelegido, que pudiese saltarse la Constitución, en una palabra, ya fuese cambiándola o ya fuese reinterpretándola de manera creativa. La decisión que tomó al final para sortear este contratiempo inesperado del referéndum del año 2016 fue recurrir al Tribunal Constitucional de Bolivia. De nuevo estamos en las mismas. Tribunal Constitucional Plurinacional se llama. ¿Cómo les gusta esto? Llenarlo todo de palabras que además no aportan absolutamente nada. No sé qué... Es plurinacional, sí, indiscutiblemente, claro que es plurinacional, pero creo que todos los estados son plurinacionales. Vamos, como el definir una nación es una cosa bastante simple, pero bueno, sin entrar ahí, el hecho es que el Tribunal Constitucional en Bolivia se llama Tribunal Constitucional Plurinacional o simplemente TCP. Pues lo recurrió al TCP para que reinterpretase la Constitución. El TCP está controlado por el gobierno, como no podía ser de otra manera, porque si no, no hubiera recurrido ahí. Así que solo era cuestión de ponerle imaginación al tema. Y se la pusieron, y en grandes cantidades. El recurso, que el MAS, que es el partido de Evo Morales, Movimiento al Socialismo, son las siglas, que el MAS interpuso ante el Tribunal Constitucional, era, y esto abro comillas, un recurso así abstracto de inconstitucionalidad contra la limitante constitucional a los mandatos consecutivos. Cierro comillas, abro paréntesis, SIC, cierro paréntesis. Creo que ni el que lo escribió sabe exactamente qué es lo que significa eso, pero bueno, lo quedó ahí. Arguyó además que eso iba contra sus derechos humanos, que un derecho humano suyo era ser reelegido indefinidamente. Esto, ¿de qué cara más dura, no? Pues de cemento armado. Así es como la tiene Evo Morales o cualquiera de estos presidentes que quieren salirse con la suya, pase lo que pase, y si la ley no se lo permite, pues uno patalea la ley, se orina en ella o directamente la reinterpreta. La forma menos dolorosa es siempre reinterpretarla, y probablemente pues por eso fue por aquí, sobre todo porque a los jueces de un tribunal los puedes tener en tu propio partido, los puedes tener a sueldo, los puedes tener extorsionados, etc. Es decir, que al final siempre es más fácil persuadir a alguien
que hacer las cosas por las bravas. El Fujimori en Perú, por ejemplo, hizo una cosa parecida, pero lo hizo por las bravas. No hizo una artimaña legal, que en definitiva esto es lo que ha hecho Evo Morales. Bien, el Tribunal Constitucional recogió este documento, que es tan chipirifláutico, tan incomprensible, lo admitió a trámite, admitió el recurso, y en noviembre del año pasado anuló la limitación declarando lo siguiente. Abro comillas, de nuevo, decía, la aplicación preferente de los derechos políticos por encima de los artículos de la Constitución que limitan la cantidad de mandatos. Cierro comillas. La aplicación preferente de los derechos políticos. El derecho político a ser reelegido, sí, claro, pero es un derecho que choca frontalmente contra la Constitución, que es la ley de leyes. No hay más, simplemente. Tiene derecho político el presidente, qué sé yo, de Guatemala de ser reelegido. Claro que tiene derecho político, pero es que en la Constitución guatemalteca impiden la reelección. Más allá de un mandato, luego ese derecho queda automáticamente suspendido por la legislación vigente. Bueno, pues el Tribunal Constitucional, en el caso de Bolivia, son 2 mandatos, ha decidido que esos derechos políticos priman por encima de cualquier otra consideración. Cualquier artículo que estuviese, es el 168, pero podría ser el 453, podría estar en todos los artículos de la Constitución, que al final los derechos políticos, esos derechos humanos de los que hablaba Evo Morales, quedan por encima. Como veis, es toda una obra maestra de verborrea jurídica, estéril, pero efectiva, a la vista está. Sobre todo cuando dispones del Poder Judicial y además dispones del Poder Ejecutivo, como es el caso de Evo Morales en Bolivia. Es una trampa tendida, y esto es a mí quizá lo que más me duela de todo. Es una trampa tendida por los mismos que están ahí para velar por la Constitución. Es el guardia encargado de que a la Constitución no le pase nada, violando la Constitución. Esto es lo verdaderamente grave de esta decisión. Es decir, aquí tenemos un problema con Evo Morales, que quiere seguir mandando hasta el día del juicio final, y otro problema con el Tribunal Constitucional, que no está haciendo o no ha hecho su trabajo, o bueno, está haciendo el trabajo que le encarga el gobierno, pero no está velando por el cumplimiento de la Constitución. Esta reinterpretación es simplemente aberrante, pero bueno. Bueno, esto evidentemente, como os podéis imaginar, ha sentado como una patada en la entrepierna no solo a la oposición, que por supuesto, sino también a muchos bolivianos que en el pasado votaron a Evo Morales. Es normal, gente que le votó con mucha ilusión en 2006, en 2009, incluso en 2014, pero que luego, en el año 2016, votó en contra de la reelección y que ve ahora que, a pesar de que votaron eso, están literalmente pasándose por el arco del triunfo un plebiscito. Y entre estos hay muchos que son exvotantes. Entiendo que a partir de ahora ya no le votarán más. Si nos paramos a observar, nos detenemos un momento y observamos el procedimiento, lo primero que advertiremos es que ha sido muy parecido al de Chávez, pero con algo de retraso en el tiempo. Olvidemos que Chávez fue el pionero en toda esta historia y el inventor de la máquina. Chávez llegó al poder en el año 1999, a finales del 98 concretamente, y sacó adelante lo primero que hizo a mucha velocidad. Además, sacó adelante una nueva constitución, ese mismo año, en el 99. Fue reelecto en el año 2000, en el año 2006, después del revocatorio del año 2004, del que os hablaba antes, para volver a ser reelegido posteriormente en 2012, pero no podía con la Constitución en la mano. Así que lo que tuvo que hacer es convocar un referéndum en 2009 que consagraba la reelección indefinida. Y Chávez fue sin problemas reelegido en aquellas elecciones míticas de octubre, si mal no recuerdo, del año 2012, y luego meses después pues murió, se fue al otro barrio. Que no pudo disfrutar de su última victoria. Se la dejó, eso sí, a su partido y a Nicolás Maduro. Maduro sabe que no volverá a ser reelegido, con o sin limitación de mandatos, porque el país está como está en las últimas y literalmente asfixiado. Pues lo que ha hecho Maduro es sacarse de la manga una Asamblea Nacional Constituyente nueva que le permita resetear el régimen a su gusto. La gran operación política de Venezuela durante el año pasado. Es decir, resumiendo, la ley está bien si los mantiene en el poder. Cuando no es así, la ley se reinterpreta o directamente se viola.
Fuera. En esto consiste. Lo podríamos reducir todo a estas dos frasecitas coordinadas. Es decir, si las urnas no son propicias, perfecto, magnífico. El socialismo del siglo XXI es democrático. En el momento en el que las urnas no nos son propicias, se ignoran las urnas y a otra cosa. Si nos vamos a Ecuador, con Rafael Correa, pues iba a hacer exactamente lo mismo. Fue elegido en el año 2006, trajo una nueva constitución en 2008, hecha lo mismo a su medida, hizo 2 mandatos, 2009 y 2013, y luego una reforma constitucional, posteriormente, en el año 2015, para seguir en el poder. Esa reforma ni siquiera la bajó a referéndum, la pasó por el Congreso y asunto resuelto, con temor razonado de que los ecuatorianos se la echasen para atrás. Pero llegó tarde. Tuvo que aceptar que le metiesen una adenda indeseada dentro de la reforma, y es que no era válida para él. Él tenía que salir como mínimo un mandato y después ya volver y ya quedarse a vivir allí para los restos. Así que tuvo que dejar a su antiguo ministro, Lenín Moreno, que le calentase el asiento durante 4 añitos y luego ya volver él. Más Lenín Moreno es incluso mayor quiero decir de edad, mayor que él. Pero Moreno le salió rana. Esto era una cosa imprevisible. Y ha eliminado vía referéndum, un referéndum que se celebró hace bien poquito, y hizo un programa sobre este mismo tema, la posibilidad de reelección. Es decir, eso que había metido de rondón Rafael Correa lo ha eliminado Lenín Moreno, lo ha eliminado su sucesor digital, el que él había elegido a dedo. Digamos que Ecuador se ha salvado por la campana, y así lo decía yo aquí en el programa. Bolivia no se ha salvado, o no se ha salvado todavía. Entre otras cosas porque la campana la maneja el propio Evo Morales. Entonces ya la cosa es bastante más difícil. Por ahora se podrá presentar a las elecciones de 2019, que es cuando está programado que se celebren, y habida cuenta del amor que muestra por el trono, porque lo suyo ya después de 12 años es un trono, nada invita a pensar que sean ni limpias ni ejemplares. Ha demostrado que está dispuesto a pasar como un bulldozer por encima de la Constitución, porque no iba a estar dispuesto a pasar como un bulldozer por encima del recuento de los votos o de una campaña electoral democrática, limpia y ejemplar. Es peor, bastante peor, saltarse la Constitución que que adulterar la información. Es decir, lo peor ya lo ha hecho. Y además no debería sorprendernos que así suceda. Todo el eje bolivariano está en bancarrota. Perdieron Argentina hace más de 2 años. Diciembre de 2015, cuando salió Kirchner y entró Macri. Brasil, unos meses después, en agosto de 2016, cuando a Dilma Rousseff la sacó el Senado por prevaricación. De Lula mejor no hablar. Está condenado a 9 años por corrupción y está además inhabilitado para ejercer cargo público, incluido, por supuesto, el de presidente para los próximos 20 años. Que Lula es joven, pero no creo que le queden 20 años de vida política. Les quedaba Ecuador, pero ahí el enemigo lo tenían dentro. Y luego el capo de toda esta banda, que es Nicolás Maduro, está en las últimas. Es un apestado internacional y gobierna ya como un dictador, empalmando un desafuero con otro. Yo no soy supersticioso, nunca lo he sido, pero me pregunto si en todo este desastre no habrá tenido algo que ver José Luis Rodríguez Zapatero, que está a partir un piñón con toda esta cuadrilla. La semana pasada en Madrid fue la estrella de un acto a favor de Evo Morales. Y ojo, Zapatero es gafe. Lo fue, lo es y lo será toda su vida. En fin, que lo mismo, y involuntariamente, por supuesto, les termina haciendo un gran favor a los bolivianos. Tengo un mensaje de Natalia, que es una oyente de San Sebastián, que tiene una cuestión sobre Corea, tanto la Corea del Norte como la Corea del Sur. Y nada, estoy un poco sorprendida esta semana ante las noticias de esta, para mí por lo menos sorprendente, unificación repentina entre Corea del Norte y Corea del Sur para los Juegos Olímpicos de Invierno. Digo sorprendida porque todos los medios de comunicación han dado la noticia como una cuestión normal
y es que hasta hace 2 meses estaban atacándose verbalmente por lo menos y en guerra oficial. Entonces no sé, me gustaría que analizases un poco las causas porque a mí se me escapa de por qué ha venido esta repentina unificación de las dos, si solo es para estos juegos y qué intereses puede haber detrás, cuáles son los orígenes, porque sinceramente a mí se me escapan. Muchas gracias por tu programa y sobre todo por la contrahistoria que me gusta un montón. Y se aprende, que eso es lo importante. Es difícil en los medios de comunicación de hoy. Muchas gracias, un saludo. Pues mira, Natalia, esto lo comenté la semana pasada. No creo, y no sé si lo has escuchado, porque este mensaje tengo la fecha de descarga de hace solo 3 días, y es como me aparece, no sé exactamente, tendría que volver a mirar el WhatsApp, porque probablemente me lo enviaste antes y no habías escuchado este programa. De todas maneras, por si no lo has escuchado, esto no es más que una estrategia del norte, o al menos es así como lo veo yo, una estrategia porque ahora necesita, más que estrategia, una estratagema, sería la palabra correcta, porque ahora necesita al sur, simplemente es eso, necesita que le quiten las sanciones, en esencia, y la manera que ha escogido Kim Jong-un, que será un ser ridículo, que lo es, pero no es tonto, evidentemente, nadie se mantiene en el poder de esa manera siendo un lerdo. Bueno, es un modo, el único que sí que le quedaba, arrimarse de nuevo, valiéndose de factores sentimentales, entre otros, para conseguir que sus hermanos del sur intercedan por él y pueda volver donde solía, porque Corea del Norte ha quedado bastante castigada. Bueno, lo tienes todo en este programa. El programa es del día 15 de febrero, de hace 10 días, 11 días exactamente, y se titula, por si lo quieres ir a buscar al archivo, puedes buscar en mi página web, diazvillanueva.com, se titula Ofensiva Olímpica en Pyeongchang. Nada más, lo tienes ahí, te lo escuchas y verás que ahí lo desarrollo todo este tema con mucha más profusión de datos y de comentarios. Tengo más llamadas, tengo una de Ignacio, que es de Córdoba, en España, que tiene una felicitación para todos vosotros. Me gustaría que dijeras que es un placer enorme poder mantener conversaciones tan interesantes y escuchar a gente hispanohablante de tantos lugares, que la verdad que es lo bueno de la tecnología también, y realmente escuchar a gente de Chile, México, de cualquier lado de España, pero vamos, de gente tan lejana, y a ver sus opiniones, para mí es algo muy enriquecedor y lo disfruto mucho. Bueno, Ignacio, es que creo haberlo dicho en más de una ocasión. Yo creo que a efectos culturales los hispanos somos un mismo país. Escuchamos la misma música, leemos los mismos libros, vemos las mismas películas y nos interesan temas parecidos. La lengua al final es el vector que lo conduce todo en cuestiones culturales, y como hablamos la misma lengua, pues al final formamos una misma comunidad cultural. Yo eso siempre lo sospeché y ahora lo voy confirmando. Es decir, sobre todo desde que empecé con esto de la contracrónica, empecé a ver que entraban cada vez más hispanoamericanos y vi que, bueno, pues, que efectivamente, que interesaba, que se podía constituir una pequeña comunidad radiofónica a ambos lados del Atlántico valiéndose de la tecnología. Esto por la radio atmosférica no lo puedes hacer, a fin de cuentas la radio ya sabes lo que es, una cadena de radio de FM que se escucha en Córdoba, solo se puede escuchar en Córdoba, no llega ni a Madrid. Y una de Madrid lo mismo, no pasa más allá de Alcalá de Henares, y lo mismo pues valdría en Buenos Aires o en Ciudad de México, donde sea. En cambio, Internet nos permite esto, ¿no? Pues, en fin, verde con asas, ¿no? Si la posibilidad está ahí, ¿por qué no la vas a explotar? Muy bien, amigos, pues vamos a ir terminando. Tengo a Pizarro, como siempre, ese lujo llamado Pizarro. Bueno, llamado Pizarro, ese es su nombre de guerra. Su nombre verdadero es Alejandro. Y nos tiene preparado un comentario hoy sobre el tema del viernes pasado, del viernes pasado y de esta semana ya, porque a finales de semana, este próximo domingo, hay elecciones en Italia. La identificación de la política italiana con la corrupción no fue una malicia popular, sino la triste constatación de una realidad expresada en la retahíla de casos de cohecho y sobornos que durante décadas han salpicado incesantemente el quehacer político italiano, a modo de muestra sobre la realidad no desvelada de su habitual desempeño.
Independientemente de quién gane las elecciones y de quién forme gobierno, ya sabemos que no será un gobierno con la suficiente fortaleza como para afrontar la reforma laboral que precisaría el país, y sabemos que no tendrá ni la más mínima idea sobre cómo afrontar el problemón migratorio que preside la vida social italiana. Quizás, con que sea capaz de no estigmatizar a los refugiados y evite la irrupción de un partido segregacionista, sería suficiente. El domingo empieza el circo para designar quiénes no arreglarán nada. Un cordial saludo de Pizarro. Pues muy bien, queridos amigos, con esto podemos dar por concluida la contracrónica de hoy. Creo que es la primera contra que hago sobre el tema boliviano. Vendrán más, espero que vengan más, porque si se calienta un poco la cosa en Bolivia significa que Evo Morales lo está pasando mal. Y yo la verdad es que tampoco, si os soy sincero, simpatizo demasiado con gobernantes como Evo Morales. Creo que cualquiera que sea medianamente demócrata simpatizará con gente así. Entonces, si la cosa se calienta, es decir, la oposición venezolana y los propios, boliviana y los propios bolivianos se plantan y exigen que se cumpla su constitución, esto ocasionará que se hable y por lo tanto volverá Bolivia por aquí por la contracrónica. Muy bien, queridos amigos, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.